Parece mentira hasta dónde nos está llevando Daniel Noboa a pelearnos con Colombia. El abismo energético de Ecuador entre la incompetencia, la ineptitud y la hostilidad diplomática. La historia energética del Ecuador desde 2017 ha pasado de la soberanía a una precariedad alarmante. Ha entrado en una fase que el doctor Augusto Tandazo califica de oscuridad absoluta. Lo que comenzó como una falta de mantenimiento en el sector eléctrico se ha transformado hoy en una crisis de gestión sin precedentes. Recientemente se ha destapado que el gobierno de Daniel Noboa, lejos de ofrecer soluciones estructurales, ha mantenido diálogos técnicos y reservados con las cámaras de la producción para implorar una reducción del consumo eléctrico. Esta alerta silenciosa, confirmada por figuras como Juan Carlos Navarro, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, revela una verdad aterradora. El sistema no aguanta más. En lugar de aplicar la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para garantizar el suministro, el Ejecutivo se dedica a pedir colaboración para evitar apagones inminentes, demostrando que la planificación estatal ha sido sustituida por la improvisación y el ruego ante el sector privado. Pero es más, con todo lo que está sucediendo con Petro y todo eso, deberían de darle un patazo en el poto. Vamos a mirar. Periodista Carlos Vera hizo una presentación suya indicando que las cámaras del Ecuador habían sido alertadas por parte del gobierno de que se preparen y que colaboren con reducción del consumo eléctrico en caso de que el sistema lo requiera. Hubo un silencio sepulcral, nadie dijo nada, pero sucede que ya frente a esto, el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Juan Carlos Navarro, destapó las conversaciones que tuvo con el gobierno y dijo que el sector productivo, escúchenme bien esto, que el sector productivo mantiene reuniones reservadas, diálogos técnicos y reservados con el gobierno. Diálogos técnicos y reservados con el gobierno. En el Ecuador nos estamos acostumbrando que todo es reservado y todo es secreto. Para evaluar alternativas de reducción de consumo de electricidad si el sistema lo requiere. Entonces, esto es importante que se vea. En vez de que el gobierno, en aplicación de la Constitución, de sus obligaciones que se derivan de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, haya tomado las previsiones para que no tengamos que estar pensando en la eventualidad de cortes de energía eléctrica, tiene que anticiparse a pedir la colaboración de las cámaras que, por si acaso se presente esto, colaborarán reduciendo el consumo de energía. Y entonces, dijo el presidente de la Cámara de Comercio que muchas empresas cuentan con planes de contingencia, que incluyen eficiencia energética, autogeneración parcial y ajustes operativos. Ok, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, pero si se presenta el tema no te estarás quejando, porque los alcahuetes tienen que pagar también cuando hacen malas cosas. Ahora, hay un tema central que hay que decirlo sobre esto. Claro que de pronto no hay apagones. Ustedes dicen que bueno, vea doctor Tandazo, no vieron apagones, como ya debían haber habido apagones, y no hoy, sino en diciembre, noviembre, octubre y hasta ese mes. ¿Por qué no tenemos apagones? Porque le estamos comprando energía en cantidades descomunales a Colombia. Porque Colombia está haciendo un negocio con nosotros, nos está viendo la cara de giles. Y entonces, claro, no se siente a nivel de cualquier persona que dice no estamos con cortes de energía eléctrica. Pero, y lo que estamos desesperándonos en la economía, entregándole a Colombia una cantidad ingente de cientos de millones de dólares, que pudieron haber servido para con eso generar proyectos de generación de energía eléctrica. Entonces, o sea, la ineficiencia es una cosa bárbara, pero por lo menos ya se destapó un poco el caso. Y a las que por lo menos uno de los presidentes de las cámaras abrió la boca y avisó de que el gobierno les está tocando la puerta, diciéndole, por si acaso tendrán presente que hay que reducir consumo de energía. Pero no nos olvidemos de una cosa. El presidente Noboa es presidente desde noviembre del 2023. O sea, ya tiene más de 2 años en funciones.
Ella tiene más de 2 años en funciones. Tiene 2 años, 2 meses. Y entonces, ¿qué ha hecho desde cuando se le presentó los problemas? Absolutamente nada. Y lo poco que hizo, lo reventó. Lo poco que hizo, lo reventó porque no no pudo generar electricidad con los contratos millonarios que firmó con Progen, con Austral Technical Management. Contratos que se quedaron ahí parados porque deben haber estado negociando otras cosas antes que negociar que el contrato se ejecute en función del interés nacional. Y después se fueron a demandar en Estados Unidos en el caso de Progen, rompiendo y destruyendo los principios del derecho, que son que hay que disputar la controversia en donde se ha firmado el contrato. Pues los contratos firmaron en Ecuador, van a darle gusto a Estados Unidos. Ahora nos estamos acostumbrando que todos los problemas hay que resolverlos en Estados Unidos, al estilo de lo que pasa en Venezuela, en el tema de Maduro. O sea, todo hay que resolverlo en Estados Unidos, donde el imperio. Entonces, este es el problema. Esperémonos a ver qué pasa. Las cotas de los embalses estaban en unos niveles muy alarmantes. Hoy comenzó a llover y se prevén algunas lluvias. Pero no puede ser que un país esté pendiente de que llueva o no llueva, y que en función de eso vayamos a tener cortes o no tener cortes. Pero además hay otro tema. Y también el caso de la barcaza. O sea, dependemos de arrendamiento de energía. Entonces, esto es lo más ineficiente que ha dado la República como gobierno. No podemos decir que tenemos algo parecido. Esto es de lo peor, de lo peor, de lo peor. La sentencia que dictó la Corte Constitucional sobre el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde eliminó una causal que era de excepcionalidad, pero que en el fondo era de generalidad. Porque el tema del interés colectivo general, tiene que precisar en qué casos la excepción funciona. Pero la misma Corte le dijo que si esto no queda cerrado y que si quieren manden otro proyecto precisando las causales de excepcionalidad. O sea, si aquí en el fondo la Corte más bien en vez de obstaculizarle le ayudó. Porque la Corte no tenía por qué abrirle la puerta y decirle, pero vea, usted si quiere hacer esto, vea que por aquí hay una vía. Pero aquí les quiero hacer razonar cómo funciona la política. Esa política de manipulación de las masas. Aparece Noboa, pone los rostros de los jueces. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a esta fecha? No me dejan desarrollar la energía eléctrica. Pero ¿cómo es que no me dejan desarrollar la energía eléctrica? ¿De cuándo es la sentencia? La sentencia es de diciembre. Él está presidente desde noviembre del 2023. 2 años, 1 mes, 25 meses. Está de presidente. ¿Qué ha hecho para desarrollar la energía eléctrica? Y lo poco que intentó hacer, lo reventó porque lo hizo mal. Porque lo hizo pero con la punta del zapato. Pero entonces hace este show para que la gente diga y razone, diga, es que no tenemos energía y tenemos riesgos porque no le dejan gobernar a Noboa. Pues sí ha hecho lo que le da la gana. Es más, la Corte le dice, en su sentencia le dice, que todo lo que ha actuado en esa materia no lo van a topar, sino que a partir de ahora en adelante le pide que especifiquen los casos de excepcionalidad para poder entregar el sector eléctrico a determinados contratos con el sector privado. Entonces arma un show, pero es un show, no lo hace el pendejo. Entonces es una viveza, para que la gente crea que los problemas eléctricos se deben al boicot de la Corte. ¿Qué boicot de la Corte si la sentencia de diciembre? Y el sector eléctrico está votado. Votado desde que él llegó, y desde antes también. Entonces, ese es el problema. Ahora, en el tema de los servicios públicos, vuelvo a repetir algo, porque hoy en la mañana, es que todos los días, es como la fábula, la tragedia griega de la tela de Penélope, todos los días es un martillar para ver cómo a la gente le meten en la cabeza que hay que privatizar los sectores estratégicos, que hay que privatizar. Entonces llevan a un presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, que dice una cosa que aparentemente es cierta, pero es una mentira. Entonces dice, por ejemplo, aprendamos del Perú. Si se aprueba un contrato, ese contrato no se lo puede tocar. Y aquí ese es el problema, que tiene que ponerse en la ley que no se toquen los contratos.
Entonces viene el tema, pero es que ese no es el problema central. Sin siquiera hay contratos para decir que los contratos los están inobservando el Estado. El tema es otro. El tema es que los contratos tienen que ser jurídicamente válidos. Por eso es que el Código Civil establece que hay vicio en el objeto cuando no se observa el ordenamiento jurídico ecuatoriano, público ecuatoriano. Si se firma un contrato, aunque se firme en la Plaza Grande y con la bendición del cardenal arzobispo de Quito, ese contrato puede ser tirado al cesto de la basura si se inobserva una norma del derecho público. Tienen que hacer bien hechas las cosas. No es un tema que como somos empresarios tenemos que imponer y esto me dan porque me dan. O sea, dejen de ser, o sea, y dice el tipo, me han contactado inversores de afuera que quieren venir, o sea, están en el lobby, a ver si meten un contratito. Voy a poner un ejemplo, sacan un contrato de alguna concesión de, por ejemplo, 400 millones, alguna cosa. Entonces, como ellos son los que mueven la empresa que trajeron de afuera y hacen el lobby, por lo menos el 5% se van a llevar los 20 millones. Por eso es que joden. No es que joden porque quieren el beneficio del país, la patria, que se mejore. Están buscando el business. Pero vuelvo a decirlo. Y eso es de todos los días. Porque la agenda de los medios de comunicación privados es persistente. Persistente. Es dale, dale, dale. Queremos que los sectores estratégicos pasen al sector privado transnacional. Porque ni siquiera es al sector privado nacional. Es al sector privado transnacional, como que ahí está la solución. Y que los trastaras, el impuesto a la salida de divisas, con eso lo mataron al gobierno de Bolivia. Al gobierno de Bolivia lo dejaron sin liquidez en la reserva monetaria. Se le llevaron toda la plata afuera. Porque el empresario, el mal empresario, yo no estoy en contra de todos, el mal empresario, cualquier dólar que saca de utilidad lo tira para afuera. Pero lo empobrece al Ecuador, es lo que se llama la afectación al ahorro interno. Y de ahí no podemos salir nunca, porque esa plata se va para afuera. Entonces, entendamos qué es esto, pero además entendamos algo que lo dije la semana anterior. Los servicios públicos no pueden privatizarse. Ahora, si ustedes quieren aprobar, aprueben nomás. Los servicios públicos no pueden privatizarse porque el momento que entra el sector privado, ellos sacan una utilidad, entonces ya es lo que cuesta más la utilidad del sector privado. Entonces lo que le cuesta al Estado no es lo mismo que lo que le cuesta al sector privado, más la utilidad del sector privado. Y no crean que el sector privado es más eficiente en términos de costos. Puede ser que sean eficientes en términos reales, pero inflan los costos en todo lo que se han metido. Y si han invertido 300 millones y se invertimos 500. ¿Para qué? Para que los periodos de amortización sean más largos. Entonces, servicios públicos, no es un tema de que abran, porque si no, no tenemos luz. Pero 2 años que no han hecho un carajo importante en materia de energía eléctrica. No han hecho nada. Lo poco que han hecho lo han pisoteado. Por los 2 contratos de Progen, el contrato de Asphalt Technical Management, el contrato de la barcaza que es inconveniente. ¿Y saben qué? ¿Por qué tenemos luz el día de hoy? No porque el gobierno está cumpliendo, sino porque le estamos comprando energía a Colombia, desarrollándonos como país. Y entonces, todo eso hay que verlo, para que la gente entienda lo que hay que apropiarse para no dejarse tomar del pelo. Porque ustedes creen que es cuestión de darle nomás el agua que sea privatizada, es otro servicio público. La luz eléctrica, otro servicio público. ¿Sí? Están queriendo. Después no se quejen de lo que pueda venir. Después no se quejen. Entonces, son estos los problemas que tenemos. Un horizonte de incertidumbre y sombras. La situación energética de Ecuador no es un accidente de la naturaleza ni una simple secuencia de la falta de lluvias. Es el resultado de una gestión que combina la incapacidad técnica con una soberbia política peligrosa. La estrategia de Daniel Noboa de confrontar a Colombia, sumada a su inacción en la generación interna y su retórica de privatización, está configurando una tormenta perfecta que amenaza no solo con apagar las bombillas, sino con detener el aparato productivo nacional. Si el gobierno persiste en este camino de irreflexión trumpista y manipulación de la opinión pública para ocultar sus fracasos contractuales,
El futuro de Ecuador no será solo triste y terrorífico, sino irremediablemente oscuro. El país no necesita más propaganda ni enemigos externos imaginarios. Necesita una estrategia nacional de energía que priorice la soberbia y el bienestar ciudadano por encima de los dogmas ideológicos y los negocios de unos pocos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.